¿Sabes cuál es la función de los huesos y los músculos? ¿O la importancia de los ligamentos, tendones y articulaciones? Te lo explico. La función principal de los huesos es dar forma y soporte al cuerpo, protegen los órganos internos y permiten el movimiento junto con los músculos. Están formados por calcio, fósforo y colágeno. Los tipos son largos, cortos, planos e irregulares. La función principal de los músculos es permitir el movimiento del cuerpo y mantener la postura. Los tipos son esqueléticos, movimiento voluntario, lisos, movimiento involuntario, cardíacos, forman el corazón. Los tendones unen los músculos a los huesos, transmiten la fuerza para generar movimiento. Las articulaciones permiten la unión y movimiento entre los huesos, móviles, semimóviles y fijos. Un dato clave es que contienen cartílago y líquido sinovial, que evita el roce entre los huesos. A continuación te mostraré un trabajo de body paint, mostrando el origen, inserción y función. Se encuentran divididos por colores: blanco huesos, rojo músculos, azul articulaciones, amarillo tendones o ligamentos. En los huesos se encuentra la clavícula. Su origen es extremo-medial, se articula con el manubrio del esternón y el cartílago de la primera costilla. Su inserción es extremo-lateral, se une a la apófisis coracoides de la escápula mediante los ligamentos coracoclaviculares, conoide y trapezoide. Forma la articulación acromioclavicular con el acromión y el esternocleidomastoideo en la parte medial. Su función es la estabilización y movilidad. Actúa como un puntal que sostiene el hombro, permitiendo una amplia gama de movimientos del brazo y la escápula. Protege los vasos sanguíneos y nervios importantes que pasan del cuello hacia el brazo, como la arteria subclavia y el plexo braquial. Costillas. Cada costilla se articula posteriormente con el cuerpo de dos vértebras torácicas, excepto la primera que se articula solo con una. Las costillas verdaderas se unen directamente al esternón a través de su propio cartílago. Las costillas falsas se unen indirectamente al esternón a través del cartílago de la costilla superior y las flotantes no se unen en absoluto. Forman la caja torácica que protege órganos internos vitales como el corazón y los pulmones. Húmero. El húmero tiene su origen en la escápula por medio de la cabeza que se articula con la glenoides y su inserción es en el cúbito y el radio. Es un hueso largo que sirve como punto de origen e inserción para muchos músculos del miembro superior, como el deltoides y los del compartimento anterior y posterior del brazo. Radio. El hueso del radio se origina de la osificación endocondral a partir del mesodermo de la placa lateral. Sus inserciones musculares varían según la parte del hueso. La tuberosidad radial recibe al bíceps braquial, la cara anterior, tercio superior, al supinador, el flexo largo del pulgar y el flexor profundo de los dedos, el tercio medio a la parte del supinador largo y el pronador redondo y el tercio inferior al pronador cuadrado. Cúbito. El músculo flexor cubital del carpo se origina en el epicondilo medial del húmero. El olecranón y la parte posterior del cúbito se insertan en el hueso pisiforme y desde ahí al ganchoso y la base del quino metacarpiano. La columna vertebral se origina del mesodermo paraxial durante el desarrollo embrionario. Este tejido forma los somitos que dan lugar a los esclerotomos, estructuras precursoras de las vértebras. Con un total de 33 vértebras, aunque algunas pueden estar fusionadas, las vértebras no tienen inserciones musculares directas en su totalidad, pero sirven como puntos de inserción para muchos músculos y ligamentos que estabilizan y movilizan la columna. La columna mantiene erguido el cuerpo y soporta el peso de la cabeza y el tronco. Resguarda la médula espinal dentro del conducto vertebral, permite flexión, extensión, inclinación lateral y rotación del tronco. Los discos intervertebrales absorben impactos. Une el cráneo con la pelvis y sirve de eje central del cuerpo. El músculo pectoral mayor se origina en la clavícula, el esternón y los primeros 6 cartílagos costales y se inserta en el húmero. Sus funciones principales son la aducción, acercar el brazo al cuerpo, la rotación medial del brazo y la flexión del hombro. Origen: clavícula, cara anterior de la mitad medial, esternón, cara anterior, costillas, los primeros 6 cartílagos costales. Abdomen: aponeurosis del músculo oblicuo esternón abdominal. Inserción: húmero, labio lateral o externo de la corredera bicipital, surco intertubercular. Función: aducción, acerca el brazo al cuerpo. Rotación medial, rota el brazo hacia adentro. Flexión, eleva el brazo hacia el frente. Y extensión, extiende el brazo desde una posición flexionada. Músculo recto abdominal. Su origen es la sínfisis y cresta del pubis. Se inserta en la apófisis sifoides del esternón y los cartílagos costales de la costilla quinta, sexta y séptima. Su función es flexión del tronco, dobla el torso hacia adelante. Estabilización del core, mantiene la estabilidad de la pelvis y el tronco. Aumento de la presión intraabdominal, incrementa la presión en el abdomen, lo que ayuda en la defecación y el parto. Expiración forzada, colabora en la expiración cuando se necesita una exhalación vigorosa. Mantenimiento de la postura, ayuda a mantener la postura erguida y a mantener los órganos internos en su lugar. Músculo bíceps, cabeza corta, se origina en la apófisis coracoides de la escápula. Cabeza larga, se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Ambas cabezas se unen y se insertan en un tendón común que se adhiere a la tuberosidad bicipital del radio. Sus funciones son: flexión del codo, es la función principal, doblar el brazo a la altura del codo. Supinación del antebrazo, permite girar el antebrazo para que la palma quede hacia arriba. Flexión del hombro, ayuda débilmente en el movimiento de llevar el brazo hacia adelante y hacia arriba. Estabilización del hombro, la cabeza larga ayuda a la estabilidad del hombro, especialmente en los primeros grados de elevación. Músculo tríceps, cabeza larga, tubérculo infraglenoideo de la escápula. Cabeza lateral, cara posterior del húmero por encima del surco del nervio radial. Cabeza medial, cara posterior del húmero por debajo del surco del nervio radial. Unen para insertarse en la cara posterior del olecranón, la punta del codo, en el cúbito. También se insertan en la cápsula de la articulación del codo y en la fascia antebraquial. Su función es la extensión del codo. Es su función principal, ya que endereza el brazo. Estabilización del hombro. La cabeza larga ayuda a estabilizar la articulación del hombro, al mantener la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. Extensión y aducción del hombro. La cabeza larga también participa en la extensión y aducción del brazo. Músculo extensor de los dedos. Se divide en 4 tendones que se insertan en las falanges distales de los 4 últimos dedos: índice, medio, anular y meñique. Los tendones forman una red extensor en el dorso de cada dedo, que recibe los tendones de los músculos interóseos y lumbricales. Su función es extender las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas, proximales y distales. Extensión de la muñeca, contribuye a la extensión de la muñeca. Apertura de la mano, ayuda a abrir la mano. Músculo trapecio, fibras superiores, línea nucal superior y protuberancia occipital externa del hueso occipital. Fibras medias, ligamento nucal y la apófisis espinosas de las vértebras. C7-T3. Fibras inferiores, apófisis espinosas de las vértebras T4, T12. Inserción, fibras superiores, tercio lateral de la clavícula. Fibras medias, acromión y la espina de la escápula. Fibras inferiores, espina de la escápula. Su función es la elevación de la escápula. Las fibras superiores levantan el hombro. Retracción de la escápula. Las fibras medias juntan los omóplatos hacia la columna vertebral. Depresión de la escápula. Las fibras inferiores bajan el hombro. Extensión del cuello. La porción superior extiende la cabeza y el cuello.
Rotación y flexión lateral del cuello. Las fibras superiores también contribuyen a la rotación y flexión lateral de la cabeza. Romboides mayor. Origen. Apófisis espinosas de las vértebras T2 a T5. Inserción. Tercios medio e inferior del borde medial de la escápula, justo debajo de la inserción del romboides menor. Su función es elevar la escápula, realiza retracción, aducción y rotación descendente de la misma. Músculo grande dorsal. Romboides menor. Ligamento nucal y apófisis espinosas de las vértebras C7 y T1. Inserción. Tercio superior del borde medial de la escápula. Su función es elevar la escápula y realiza retracción, aducción y rotación descendente de la misma. Articulación glenohumeral. El origen se encuentra en la cavidad glenoidea de la escápula y la inserción se da en la cabeza del húmero. La articulación se forma por la unión de dos huesos. Cavidad glenoidea es una depresión en la escápula, omóplato. Cabeza del húmero es la porción superior del hueso del brazo. Esta es la articulación más móvil del cuerpo humano, lo que permite al brazo realizar una amplia gama de movimientos. Articulación radiocubital. Se forma entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito en el codo. Permite el movimiento de pronación y supinación, aunque principalmente lo hace la articulación distal. El ligamento anular es crucial en esta articulación para mantener el radio unido al cúbito durante la rotación. El ligamento anular rodea y se adhiere a la escotadura radial del cúbito. Las articulaciones de la mano y dedo se dividen en tres tipos principales: metacarpofalángicas en base de los dedos, interfalángicas proximales en el medio de los dedos, interfalángicas distales cerca de la punta de los dedos. Ligamento coracoacomial. Se encuentra en la parte superior del hombro formando un techo sobre la cabeza del húmero. Actúa como un techo protector sobre el espacio subacromial, protegiendo la cabeza del húmero. Junto con el acromión y la apófisis racoides proporciona estabilidad vertical a la articulación acromioclavicular y previene el desplazamiento hacia arriba de la cabeza del húmero. Ligamento colateral cubital del codo. Mantiene unidos los huesos del brazo y el antebrazo, siendo esencial para la estabilidad del codo. Se encuentra en el lado interior del codo. Consta de tres bandas: anterior, posterior y transversal. La banda anterior es la más importante para la estabilidad. Ligamento carpal palmar. Ayuda a estabilizar la muñeca y previene la hiperextensión. Actúa como una polea para los tendones flexores de la mano, haciendo su contracción más eficiente. Junto con los huesos carpianos, forma el túnel carpiano, un canal a través del cual pasan los tendones flexores y el nervio mediano. Hueso fémur, el hueso más largo del cuerpo ubicado en el muslo. Tibia, el hueso grande del frente de la pierna debajo de la rodilla. Peroné, el hueso más delgado al costado externo de la pierna. Dan soporte y estructura al cuerpo, permiten el movimiento junto con los músculos y protegen órganos y tejidos blandos. Músculo cuádriceps, permite extender la pierna al caminar o saltar. Músculo anterior. Isquiotibiales, músculo posterior, ayuda a flexionar la rodilla. Músculo gastrocnemio o gemelos. Pantorrilla, ayuda a impulsar el cuerpo al caminar o correr. Estos permiten el movimiento de las articulaciones y dan fuerza, estabilidad y equilibrio a las piernas. Articulaciones de la rodilla. Une el fémur con la tibia, permite flexionar y extender la pierna. Articulación del tobillo. Une la tibia y el peroné con el pie, permite el movimiento del pie hacia arriba, abajo y a los lados. Estos unen los huesos y permiten el movimiento flexible de las piernas. Tendón rotuliano. Une el músculo cuádriceps con la tibia. Tendón de Aquiles. Conecta los músculos de la pantorrilla con el talón. Los tendones unen los músculos con los huesos y permiten transmitir la fuerza para mover las articulaciones. Los ligamentos unen hueso con hueso y mantienen estables las articulaciones.